Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches, 10 de enero, segundo programa del 2023 del Dato. Es un gusto tenerlos a ustedes una vez más en el Dato, con muchos ánimos para el 2023. Creemos que la expectación que ha tenido el programa nos satisface bastante, superó nuestras expectativas, pero nos compromete a traer más temas, a traer más expertos, a poder generar esos datos, esas estadísticas y esas opiniones para que ustedes puedan conocer mejor la realidad del país en el campo económico, en el campo social, en el campo político y puedan tomar mejores decisiones individuales, colectivas, a favor de una Honduras mejor. El día de hoy tenemos un programa bastante especial, diría yo, porque el desarrollo humano es algo tan integral, tan concreto, tan complejo a veces de poder entender, pero que gracias a la oportunidad de un organismo financiero internacional como es el PNUD, tenemos un estudio, tenemos un mapa interesante que nos refleja lo que realmente es el desarrollo humano en el país, en la parte histórica, en lo que es su crecimiento, en lo que es su decrecimiento, en qué factores ha sido más importante, en qué zonas, en la zona rural, en la zona urbana. Los dejo con un pequeño video que los va a ubicar sobre la temática que tenemos esta noche. El tema de la semana es presentado por Banco Atlántida. Utiliza retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. El Atlas de Desarrollo Humano es una herramienta desarrollada en el proceso de trabajo del Informe de Desarrollo Humano de Honduras 2022 y tiene el propósito de brindar datos sobre las principales tendencias, avances, logros y desafíos a nivel subnacional en los indicadores de desarrollo humano. ¿Cómo podemos acceder a la información y a los datos del Atlas de Desarrollo Humano? Primero, visite el sitio www.hn.undp.org. Cuando entre a la página, pulse el botón Explorar. Después, desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección del Atlas y active el botón para visualizar la pantalla completa. Aquí puede acceder a los datos de los diferentes departamentos o municipios y también permite descargar otra información complementaria. Existen tres opciones para la consulta de datos. Primero, al lado derecho, podrá encontrar una pestaña de información general sobre algunas de las visualizaciones mostradas. Además, existen listas desplegables con información por departamento, indicador y año. Por ejemplo, se puede seleccionar el departamento de Comayagua y el indicador de años esperados de escolaridad. También existen dos botones para reiniciar las listas desplegables. El primero sirve para seleccionar un indicador y año predeterminado, y el segundo para deseleccionar los tres elementos de segmentación de datos: departamento, indicador y año. Otra manera de acceder a la información de los departamentos es a través del mapa. Se selecciona algún departamento y se despliegan las visualizaciones. Para ampliar cada visualización, puede usar el modo enfoque. También podemos descargar el documento Glosario de Indicadores para conocer los significados de cada uno de los indicadores. Para acceder a la información de los municipios, volvemos a la página principal y seleccionamos Municipios. Aquí podemos ver los datos con la misma estructura mostrada para los departamentos. Para obtener otra información departamental, pulsamos el botón Regresar y seleccionamos los perfiles departamentales.
Aquí tenemos 3 páginas. En la primera, encontramos un botón de información sobre las visualizaciones presentadas y una lista donde podemos seleccionar los diferentes departamentos. Y si nos desplazamos por encima del mapa municipal, se despliega la información sobre nuestra selección. En la segunda y tercera página podemos ver los niveles del departamento seleccionado en los diferentes componentes de los índices de desarrollo humano, frente a los valores máximos y mínimos subnacionales. Si pasamos el puntero por encima de cada visualización, se desplegará información sobre cada selección. Finalmente, podemos descargar la información en la página principal con el botón Descargar datos. El Atlas de Desarrollo Humano es una herramienta que busca ofrecer datos e información de fácil acceso a la población en general, a la academia, a las organizaciones de sociedad civil y al gobierno en el nivel central y local para apoyar la construcción de políticas públicas basadas en evidencia y así contribuir a la construcción colectiva de una nueva Honduras. La Honduras que imaginamos es posible. El tema de la semana fue presentado por Banco Atlántida. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con retiro QR en los ATM y Multi-ATM Atlántida. Bueno, de verdad que aún para los estudiosos y los formados, el término desarrollo humano pareciera sencillo, pareciera que es como nosotros hemos tenido un desarrollo individual, qué factores que han incidido en ese desarrollo humano, cuál es el comportamiento que debemos de tener cuando somos operadores dentro de una economía, ya sea operador público, operador privado, sociedad civil o cualquier sector que tenga que ver con el desarrollo humano ubicado dentro de una población, ubicado dentro de una zona, y cuáles son esas variables que miden el desarrollo humano, que realmente es competencia y que tiene que haber una injerencia mucho con lo que es el desarrollo de un país. La identidad nacional es parte de ese desarrollo humano, no podemos perderla. Es decir, la identidad del hondureño es típica de los hondureños. La gente a veces tiende a decir, en Centroamérica todos somos lo mismo, y realmente no es así. En la propia Honduras no todos somos lo mismo, todos tenemos diferentes condiciones, diferente formación académica, diferentes vivencias que nos forman y nos desarrollan en una forma diferente. Pero este estudio quiere alcanzar cuáles son las debilidades y cuáles son los retos que tenemos como país para poder llegar a tener un desarrollo humano sostenible. Son temas de estudio, de análisis, de profundidad, que han servido y que a mi criterio desde la Segunda Guerra Mundial y no tal vez desde la Primera Guerra Mundial han servido de análisis en Europa. Y por eso vemos esas condiciones en algunos países de Sudamérica. Vamos a tener un invitado especial el día de hoy, una persona que trabajó, y un hondureño joven que trabajó fuertemente en esta temática. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado y las primeras gráficas que reflejan el resultado de este estudio. Ya volvemos con el dato gracias a Corpo. Bueno, vamos a iniciar la participación de nuestro invitado. El documento se llama Estado de Derecho, un proceso participativo, inclusivo e integral que nos lleva a tener un análisis de lo que es el desarrollo humano en Honduras. El PNUD ha hecho este estudio, un estudio largo con un equipo técnico. El día de hoy nos iba a acompañar el representante, don Richard Barab. Lamentablemente una situación familiar le impidió, pero esperamos tenerlo en un próximo programa. Nuestro invitado del día de hoy. El perfil de hoy. Víctor Ordóñez, analista estadísticos del Informe de Desarrollo Humano 2022, Honduras, del PNUD, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNAP. Víctor,
Muy buenas noches. Mucho gusto. Un gusto en saludarlo. Para mí es un placer y es algo que yo quiero hacer referencia y quiero reiterar al talento hondureño y sobre todo a ese talento joven. El dato está interesado en la participación de esos jóvenes. Víctor tiene 26 años y ha trabajado fuertemente en este estudio del PNUD, una organización global, mundial, que ha acogido un hondureño que participe en un estudio que realmente creo que él le puso mucha pasión, porque los hondureños tenemos que tener pasión para estas temáticas, y más en estos organismos que tienen expertos de todas partes, que conocen la materia y que le den credibilidad a un hondureño y que lo pongan responsable. Para mí es un reconocimiento. Y reitero, invito a todos esos talentos hondureños, hombres y mujeres, y más a esas mujeres que les tienen miedo al micrófono y a la cámara. Las invito a que se acerquen. Con mucho gusto les damos los espacios para que puedan participar. Honduras es un país de jóvenes y en esos jóvenes está el presente y el futuro. Víctor, es un placer tenerlo con nosotros. Vamos a entrar en materia analizando la primera gráfica que tenemos, que es el Índice de Desarrollo Humano, tendencias y cuál es la estadística o el dato que tenemos para Honduras. Bien, gracias José Luis por la invitación. Desde el Programa de Naciones Unidas damos este agradecimiento por la participación en el programa, sobre todo porque también permite socializar la información del Informe de Desarrollo Humano que se publicó recientemente en 2022. De hecho, se publicó el 12 de julio. Bien, quisiera comenzar mi intervención comentando que el primer informe nacional, a nivel global de desarrollo humano se publicó en el año de 1990. Esto marcó un hito histórico porque generalmente o convencionalmente se venía abordando la temática del bienestar de los países en función de la idea monetarista o el enfoque del ingreso, y en este informe se introdujo por primera vez un índice compuesto a partir de diferentes dimensiones en el tema de salud, educación e ingreso, y esto lo hizo un proceso altamente innovador. Y las variables fundamentales para poder tener resultados en el crecimiento y el desarrollo de un país. Así es. También comentar que nuestro informe de desarrollo humano a nivel nacional es el 9º aquí en el país, hace 10 años desde su última publicación. Y también sí mencionar que esta fue una demanda que se le hizo al PNUD en Honduras por mucho tiempo. ¿Cuándo van a lanzar el nuevo informe? Este informe resultó de un proceso bastante consultivo y participativo por diferentes sectores de la sociedad hondureña, empresa privada, sociedad civil, gobierno, y es un instrumento que, si bien es un diagnóstico, también permite tener algún tipo de incidencia en la agenda pública. Así que comenzaríamos entrando con la gráfica. El índice de desarrollo humano, como usted bien lo comentaba, es un indicador compuesto que resume las dimensiones básicas, que son 3. La primera sería un nivel de vida digno, medido por la esperanza de vida al nacer. El segundo apartado... La esperanza de vida al nacer en Honduras ha crecido, pero por un tema de salud. Sí, ha crecido 4 años, de hecho, en este periodo de análisis. Sí. Otro de los indicadores relevantes para el índice de desarrollo humano es el que tiene que ver con el acceso a conocimiento. Está medido por 2 indicadores. Tiene que ver con el tema de escolaridad promedio y el de escolaridad esperada de niños y niñas. ¿Cuál es la escolaridad promedio que tenemos ahorita, Víctor? Prácticamente de 7 años. Subió 1, pues. Subió sí. 1 año porque... En este periodo de análisis de la gráfica subieron 2 años. De hecho, si comparamos con países como Costa Rica, hay una divergencia bastante grande, ¿no? De hecho, en la escolaridad esperada hay una divergencia de 6 años entre Honduras y Costa Rica. Y el último tema que mide el índice de desarrollo humano es el tema del ingreso. Aquí la comparación con Costa Rica todavía es más grande, la diferencia. Así que, bueno, esta gráfica lo que estaría mostrando son los niveles de desarrollo humano de algunos países de la subregión de Centroamérica, también el promedio de la región de América Latina y el Caribe, el promedio mundial, y podemos observar que Honduras está representada con la línea de color amarillo. Al 2019, Honduras posee un IDH de 0.634. Este es el más bajo de Centroamérica. Por debajo de Nicaragua. Por debajo de Nicaragua, así es.
Y esto también representa un menor desarrollo humano con respecto a la región de América Latina y el Caribe y con respecto al mundo. Con Costa Rica tenemos una diferencia del 22%. Y en cuanto a la categoría o clasificación del país en el IDH, Honduras se ubica en la situación de desarrollo humano medio, y a nivel de ranking estamos en la posición 132 de 189 países. Bueno, Víctor, yo creo que este ranking es bien interesante y yo voy a hacer un vis a vis con lo que es la aprobación del presupuesto 2023, en el sentido de que los indicadores de este estudio de desarrollo humano nos indican o nos llevan, o valga la redundancia, la prioridad que el gobierno tuvo que tener en el presupuesto en el tema de salud y educación. Es decir, es evidente la necesidad de tener una política sostenible, permanente y constante en lo que es educación y salud, porque eso impacta en este indicador de desarrollo humano y por ende en el tercer componente, que es el ingreso. Porque una persona que tiene salud y que tiene educación puede tener acceso a mayor ingreso, porque tiene mayor escolaridad, es sano y demás. Y esa es una de las deficiencias que yo siento, en términos particulares, y siendo bastante lógica, básica, que nos afecta. De acuerdo, José Luis. De hecho, el PNUD siempre ha manejado la idea de que los problemas de desarrollo son multidimensionales. Entonces hay diferentes vertientes para abordar las problemáticas del país, de abordar los temas de manera multidimensional y no de manera sectorial. Es preocupante. Bueno, sigamos con la siguiente gráfica, que era el índice de desarrollo humano e índice de Estado de Derecho en países seleccionados de América Latina y el Caribe 2019. Es importante, Víctor, porque recuerda que este fue un programa educativo. Entonces, ese gráfico que vemos ahí con un montón de puntos tiene que tener una explicación. Porque usted y yo la primera vez que lo vimos no entendíamos una raya y un montón de puntos y nada más. Y veíamos, pues, una L reflejando un indicador vertical y otro horizontal, pero no qué le significaba. Entonces, tratemos de explicarle de lo más sencillo al público cómo entender ese gráfico. Bien, este gráfico muestra la relación entre el desarrollo humano y el Estado de Derecho. Cada punto es un país de la región de América Latina y el Caribe. El punto de color verde es el valor de Honduras, la intersección entre ambos indicadores. Y quiere decir que los que están más a este lado tienen un mayor desarrollo y los que están en la parte de arriba aún más, versus la posición de Honduras. Así es, los que están en este lado de acá, más al 0.8 del eje horizontal, tienen mayor índice de Estado de Derecho, y los que están más hacia arriba del eje vertical tienen mayor desarrollo humano. En el caso de Honduras, el equilibrio en el que se encuentra es entre los países de la región de América Latina y el Caribe que tienen menor desarrollo humano y menor índice de Estado de Derecho. En términos prácticos, Honduras es el segundo país de la región de América Latina y el Caribe con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Haití. Y en el tema de Estado de Derecho ocupamos el quinto lugar en cuanto a menor índice de Estado de Derecho. Es preocupante esta gráfica y realmente, Víctor, dígame una cosa, y adelantando un poco a las conclusiones, ¿estos gráficos los conocen los funcionarios públicos? ¿Lo conocen, lo estudian, lo entienden? Porque hay una cosa que lo conozcan, que usted se lo ha presentado y que los entiendan para su efecto. De hecho, en múltiples ocasiones hemos tenido la oportunidad de generar discusiones con diferentes sectores de la sociedad hondureña, entre ellos el gobierno. Usted participó en un foro recientemente en San Pedro Sula sobre desarrollo humano, sí, y el tema de Estado de Derecho. Entonces, de alguna manera todos deberían de conocer estos resultados. El informe fue entregado el 12 de julio al secretario de la Presidencia, así que tienen toda esta información. Y se han hecho presentaciones también a algunos funcionarios del gobierno con toda esta información. Vamos a llegar a las conclusiones, a hacer algunas observaciones o comentarios varios. Este mapa de Honduras, los desafíos relevantes en las desigualdades que hay en la diferente topografía o la división departamental que tiene el país, es importante verla porque de una u otra manera demuestra dónde están las debilidades, dónde está el desarrollo y dónde hay que colocar mayores esfuerzos para poder superar esos indicadores. Bien,
en este caso el mapa que estamos viendo ahora muestra los niveles de desarrollo humano de las diferentes municipalidades del país, pero antes quisiera comentar que el PNUD en Honduras, siempre que realiza un informe sobre desarrollo humano, realiza estimaciones a nivel municipal de estos índices, sobre todo para informar la política pública y orientarla. Bien, siguiendo con la explicación del mapa, el mapa está en una escala de azules, colores más claros indicarían menores niveles de desarrollo humano, colores más oscuros indicarían lo opuesto, que serían niveles más altos de desarrollo humano, y en el panorama que vemos del país a nivel subnacional es que persisten serios desafíos asociados a las desigualdades que se expresan entre territorios con mayor desarrollo humano y menor desarrollo humano. Las municipalidades situadas en la zona occidental del país son las que muestran los menores valores del índice de desarrollo humano frente a otras municipalidades, por ejemplo, de la zona norte o de la zona centro del país. Y en términos concretos, ¿dónde hay menos desarrollo que nosotros vemos en este mapa? Para poder... En los departamentos del Empira, Intibucá, en toda esa zona occidental del país. Ok, ¿Ocotepeque? Sí, también. Esta franja de acá. Sí, toda esta franja. Parte del corredor que se hizo, pero que no ha tenido... Porque construir carreteras no es solo la solución, es crear las condiciones de desarrollo de inversión que pueda utilizar esas vías realmente en aras de poder ser mayor productivo. Bueno, vamos al siguiente, el diagrama de cambios de las categorías del índice de desarrollo humano municipal. Veamos qué es lo que encontraron en el último informe. ¿Ha habido desarrollo? ¿Ha habido retroceso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos encontrado? ¿Listo? Porque realmente en el transcurso de los años y con la inversión pública que se da y demás, lo que uno espera es cambios, aunque sean mínimos. Bien, en este caso... ¿Se la pongo difícil? Sí, no, está bien. En este caso, el diagrama lo que expresa, como usted bien lo mencionaba, es el movimiento entre el 2014 y el 2019 en la clasificación que se da a los municipios en términos de desarrollo humano. Hay 4 clasificaciones, bajo, medio y alto. Entonces, lo que se ha encontrado con este diagrama es que solo un 12% de los municipios ha escalado en su categoría del índice de desarrollo humano en este quinquenio. También que un menor número de municipios tienen un IDH alto, únicamente 6, mientras que un mayor grupo se encuentra en las categorías de bajo y medio desarrollo humano. De hecho, una cifra indica que si asociamos estas categorías municipales con la población que reside en estos territorios, 3 de cada 4 hondureños viven en territorios de medio y bajo desarrollo humano. Y finalmente, ningún municipio en el país alcanzó la franja de IDH muy alto. Esto tiene que ver con los grandes desafíos que enfrenta el país con los países que tienen mejor desarrollo, ¿no? Ahora, Víctor, le voy a hacer una pregunta, tal vez no corresponde a su temática, pero para mí esta gráfica a mí me llevaría a una política pública de descentralización. Es decir, en los 298 municipios, es decir, esperaríamos que haya mejorado la capacidad de administración municipal en el sentido de ser mayor eficiente, llevar contabilidad, llevar auditoría, ser capaces de ejecutar presupuestos que en gran medida el gobierno central no lo está haciendo y a veces tiene un compromiso más político que necesidad de desarrollo en ciertos municipios, ¿verdad? Entonces, si en el mapa anterior miramos que Ocotepeque, que el Empira, no hay un desarrollo, pues el esfuerzo debería ser al contrario, voy a darle y colocar más en esa zona porque se convierte en la necesidad. Pero si políticamente no representa un peso electoral, ¿para qué voy a invertir? Entonces, ahí voy yo a la teoría que yo mantengo personalmente y mucho de la descentralización responsable en municipios que tengan capacidad que pueda ayudar a superar esos índices. Bien, yo estoy de acuerdo que la gestión municipal es clave para revertir todas estas tendencias de desequilibrios territoriales, al igual que la inversión pública. Así que sí considero que una asignación de recursos que busque, o desde el punto de vista geográfico, asigne recursos a nivel territorial y diversifique la actividad económica en todos estos territorios que tienen menor desarrollo humano, sí creo que sería una buena oportunidad para mejorar el desarrollo de las personas en estos territorios. Entonces, sí creo que es necesario un enfoque de desarrollo que considere la distribución de recursos a nivel territorial. Usted mencionaba el tema de descentralización y de hecho el informe, entre todos sus ejes de acción,
menciona una política específica sobre el tema. No, si lo leí, por eso es que le preguntaba de la descentralización. Y realmente, a veces cuando uno viaja al país y ve a los municipios, yo me pregunto, ¿habrá una conectividad entre lo que decide Tegucigalpa y las necesidades puntuales de escuelas en diferentes zonas y aldeas de un municipio y el tema de salud? Porque cuando yo escucho, vamos a construir 5 hospitales más, pero yo me pregunto, ¿por qué no construimos una red en base a las necesidades y el tamaño de cada municipio, donde tenemos clínicas primarias, en lo básico, en lo pequeño, un poco más grande en la del municipio, y llegar a los hospitales ya a las cabeceras departamentales, de manera que evitemos esas aglomeraciones de hospitales? Y estamos hablando de unos indicadores que es salud, y a veces tenemos condiciones precarias de salud en estas zonas como la que mencionamos en este momento. Entonces, el tema de descentralización va más allá de la política que le doy recursos a un alcalde que no es de mi partido político, sino que tiene que ver con la necesidad de un sector de la población que de una u otra manera no ha tenido acceso a derechos, y ese es el título del estudio. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. El Consejo Hondureño de la empresa privada COET dio a conocer que el sector privado perdió 58.000 empleos en 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. En el sector público se perdieron 23.000 empleos y el sector maquila perdió 12.000 empleos, por lo que solo en 2022 se estima que se perdieron 93.000 empleos en todos los sectores en Honduras. Los economistas advierten que este 2023 la economía mundial entrará en recesión, por lo que el panorama es desalentador para la economía hondureña. La empresa privada señaló que se necesita de la inversión nacional, que representa el 90% de la inversión en el país, más la inversión extranjera directa e inversión pública para crecer de manera sostenida en los próximos años. Este fue el dato de la semana por Danilo David. El dato de la semana. Bueno, realmente que ahondar en este estudio es un estudio largo, más de 500 páginas. Yo tuve la oportunidad y tuve la responsabilidad de leerlo en una lectura rápida. En algunas partes me estacionaba un poco más porque quería compenetrarme un poco más de lo gráfico y lo que explicaba. Pero yo sinceramente considero, y quiero felicitar al PNUD, a Richard por el esfuerzo que ha tenido y ese entusiasmo para este estudio, y ojalá que podamos alcanzar más allá, que el estudio llegue a ser un objeto de análisis y de toma de decisiones del sector del gobierno para poder tener realmente alguna mejoría. ¿Cómo ve el alcance del estudio? Es decir, un joven de 26 años con una trayectoria corta dentro de lo que es el desarrollo económico del país y su problemática. Es decir, quiero unir ese estudio con la mentalidad de un profesional joven y de expectativa que usted mismo se ha hecho al respecto. Bien, el proceso de elaboración del informe, creo que lo comenté en el primer segmento, fue un proceso bastante innovador porque, entre otras cosas, incluyó la participación de múltiples sectores. Entre ellos, un Consejo Nacional Consultivo compuesto por 24 académicos reconocidos a nivel nacional, 50% mujeres, 50% hombres. También se contó con la participación de un Consejo Juvenil para el Desarrollo. Ellos estuvieron organizados por 43 organizaciones juveniles. A su vez, también tuvimos la participación de los espacios regionales, representando los 18 departamentos del país, y también la diáspora hondureña a través de numerosos hondureños representando 10 países diferentes a nivel internacional. En el proceso de elaboración también participaron técnicos y académicos en la elaboración del informe a nivel nacional e internacional. Esto estimuló las conversaciones entre estos diferentes actores y de ahí vienen... Pero hago un paréntesis, cuéntenme la reacción de ese grupo de jóvenes porque me parece interesante y me parece que fue bien elaborado la constitución de este grupo en el sentido de tener académicos reconocidos y tener jóvenes y que representaban diferentes sectores de la economía, diferentes extractos, y cuál fue
el insumo valioso que ustedes obtuvieron de ellos? De hecho, tuvimos dos insumos bastante valiosos. El primero tiene que ver con un documento que se llama La Honduras Transformada, que recopila ensayos sobre la situación del país y las posibles soluciones a los cambios que puede generar la juventud desde su espacio. Y el segundo insumo relevante también que ellos prepararon fue el de La Honduras Transformada, que tiene que ver con un documento que incorpora las visiones de ellos, pero en el sentido de las políticas prioritarias para el país. Entre ellas estaba el tema de Estado de Derecho, pobreza, desigualdades, así que sí es un documento bastante importante y que de alguna manera también se relaciona con mejorar la calidad de desarrollo humano en el país. Yo lo que quiero hacer en énfasis es lo siguiente, es que yo creo que es importante. Víctor tiene 26 años y de repente en ese grupo había gente menor que él y no formada o no haber terminado su grado universitario y demás, pero que tiene el pensamiento y tiene la preocupación de un Honduras mejor y que quiere. Y ojalá que no se contaminen de la política actual y esa confrontación que ha polarizado el país y que no genera. Que puedan crear realmente esa opción o esa tercera vía, como se mencionaba en Europa en el pasado, de soluciones pragmáticas. Porque para los que vamos de salida, a mí me falta mucho todavía, pues queremos un mejor Honduras, pero para ellos está todo un reto a futuro. Y la responsabilidad de construir eso, ellos ya se la están asumiendo. Y para mí eso es importante. Y es ahí donde el dato, y personalmente creo que generar oportunidades a ese talento o esas ideas o esos pensamientos, orientándolos propositivamente, es lo que ocupamos para mejorar esos indicadores, Víctor. Así es, de acuerdo, Solís, con lo que ha planteado. Ahora me gustaría tal vez hablar un poco sobre la estructura del documento, del informe. El informe tiene básicamente 3 secciones. La primera recopila los principales desafíos del país. Ya vimos las gráficas de tendencias de desarrollo humano, que pese a algunos avances bastante modestos que se dieron en el periodo de análisis, estos incrementos no son suficientes para cerrar las brechas de desigualdad y exclusión en el país. Por otra parte, también se refiere al tema de la multicrisis. Honduras aún tiene problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, que no se han resuelto, y a estos problemas se agregan otros más, de carácter coyuntural. En la sección segunda del informe se refiere propiamente al Estado de Derecho a través de sus 3 pilares, la democracia, la justicia y la seguridad, haciendo una caracterización del debilitamiento del Estado de Derecho en el país. Democracia, justicia y seguridad. Oigan bien, estos 3 temas son esenciales y son lo que demanda la mayoría de los hondureños. Una democracia, y no estamos hablando de una democracia de ir 4 años a votar, eso no es democracia necesariamente. De hecho, hay algunas implicaciones prácticas que ayudan mejor a comprender el Estado de Derecho. Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda salir de su casa sin tener miedo a ser asaltado, y por otra parte, que si una persona es asaltada, el responsable sea eficazmente justiciado, ¿no?, en ese sentido. Así que esas son como implicaciones prácticas de un Estado de Derecho fuerte. Bien, la sección tercera del informe lo que tiene es un conjunto de propuestas estratégicas que se han construido colectivamente con todos estos espacios que mencionamos. Sobre estas propuestas estratégicas, mencionar que se derivan en 8 ejes, son 50, y responden principalmente a los desafíos relevantes del país. Ok, ¿y las conclusiones y recomendaciones puntuales que hace el estudio? Tienen que ver con generar un crecimiento económico que facilite el desarrollo humano, porque la característica del país es que generalmente ha tenido crecimiento económico, pero este ha sido excluyente y solo ha sido para ciertos sectores del país. Y en materia de Estado de Derecho, tiene que ver con el debilitamiento sistemático. En los temas de los pilares, por ejemplo, en el de democracia, solo el 9% de los hondureños confían en partidos políticos. Y en cuanto a la confianza de la población hondureña, en cuanto a los organismos electorales también tiene un problema con respecto a la región. Ahora bien, con el tema de justicia, el 80% de los hondureños
consideran que el acceso a justicia en el país es desigual. Y en el tema de seguridad sabemos que han habido avances importantes en la tasa de homicidios, pero aún al día de hoy sigue siendo muy elevada con respecto al promedio de América Latina, es casi del doble. Bueno, yo creo que los tres variables que menciona el estudio son de analizar, ¿verdad? El tema de democracia es un tema que necesitamos mejorar y necesitamos mayor participación de los jóvenes. Y yo creo que esa es parte de la renovación que debe de haber dentro de lo que es las formaciones y las organizaciones políticas, en ganar los espacios y poder ir generando otro tipo de política partidaria donde sea muy diferenciada a una política tradicional. Es decir, donde los valores filosóficos de cada ideología prevalezcan frente a los intereses particulares que a veces se juntan y generan estas obstrucciones de lo que es el desarrollo democrático del país. Es decir, nosotros hablábamos, y el actual gobierno habla de 12 años de un gobierno y lo califica y lo tipifica. Y ahora vamos a ver qué es lo que estamos comenzando con este gobierno. Entonces ahí es donde los jóvenes un poco patinan en saber qué es lo que podrían accionar ellos a favor de, para poder tener esas tres condiciones que usted mencionaba, que son los indicadores básicos, que es salud, educación y acceso a ingresos para poder sobrevivir. Porque la democracia es un modelo que supuestamente tiene que dar esos elementos en una forma integral, en una forma igualitaria y participativa, cosa que no lo es. De hecho, la premisa principal del informe es que sin un Estado de Derecho fuerte o pleno, los grandes desafíos del país difícilmente se podrán resolver. Desafíos como los niveles de desarrollo humano, las desigualdades y la pobreza. Así que el Estado de Derecho se convierte en una condición para potenciar el desarrollo humano. Bueno, eso es sumamente interesante, y yo lo que le quiero decir a los televidentes es que el Dato es un programa realmente enfocado a economía y finanzas, y el desarrollo humano y el Estado de Derecho tiene una estrecha relación en lo que es esta temática. Lo dije al principio, un pueblo que no tiene salud, un pueblo que no tiene educación, no va a llegar realmente a ser competitivo, no va a realmente a alcanzar esos estándares. Es decir, el ejemplo que tenemos nosotros de Costa Rica, y ahora también creo que en Guatemala, aunque tiene un índice de pobreza bastante alto y de desigualdad, y la diferencia lo hace en gran medida la educación. Y es un tema que a nosotros es desfavorable. Ahorita nos estamos conformando con decir, somos un país altamente bilingüe, entonces tenemos call center. No nos podemos conformar con eso. Alguien el otro día me decía, tenemos unos 15,000 o 20,000 hondureños trabajando en call center. Qué bueno. Pero esa capacidad y ese talento hay que pasarla y subirla a otros niveles, porque creo que podemos ser más competitivos. Y yo creo que el estudio va orientado a señalar esas falencias que son evidentes, y no de ahorita, porque no creo que entiendan que este resultado es de este gobierno. Es un estudio histórico que viene reflejando un comportamiento que amerita un mejor pensamiento, una mejor reflexión, pero sobre todo una mejor acción. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos en un mapa interactivo que Víctor nos va a explicar al respecto. Muy bien. Gracias a Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, vamos a ir a la práctica y a conocer más este estudio a través de un atlas de desarrollo humano que tiene realmente hallazgos, recomendaciones y demás que van orientadas a que este estudio tenga un mayor resultado, mayor efectividad y una mejor utilización. Este ejercicio que vamos a hacer acá, usted lo puede hacer en su casa y puede llegar a la información, empresa privada, gobierno, sociedad civil y demás. Es decir, si no quieren leer el estudio, que yo creo que es importante, que alcanza más de 500 páginas, vea los resultados y productos que Víctor nos va a ampliar hoy en este atlas. Entramos producción entonces con Víctor dándole instrucciones de lo que es el seguimiento. Víctor, haga el desarrollo como que si usted sabe instrucciones para que el público escuche, y el que se pudo conectar en este momento en la página, que es la página del PNUD en Honduras,
Lo primero que deberíamos de hacer es dar clic en el botón inferior izquierdo que dice explorar, damos clic derecho, luego aparecerá el micrositio del informe sobre desarrollo humano, nos desplazamos hacia abajo hasta la sección del Atlas de Desarrollo Humano. En esta sección podemos encontrar que el Atlas es una herramienta que permite evidenciar los desafíos y los avances a nivel subnacional en distintos indicadores de desarrollo humano, indicadores de educación y salud, vulnerabilidad ambiental y seguridad ciudadana. Bien, ahora tenemos el dashboard. Aquí hay diferentes instancias de consulta para consultar los datos directamente con visualizaciones que se han preparado. Podemos dar clic en el botón de municipios. Y aquí lo que tendríamos son varias visualizaciones. La primera hace énfasis en un mapa con las categorías municipales de desarrollo humano que vimos en el mapa anterior. Estos mapas se pueden hacer más amplios dando clic en el botón de la parte de arriba y también se pueden acercar de esa forma. Así es. ¿Qué departamento vemos? A ver. Santa Bárbara. Si uno se desplaza por encima de... Desplácese en Santa Bárbara. Aquí lo que tendríamos es... vamos a ver... Ahí, Santa Bárbara. Y aquí estamos en el municipio. Lo que da este mapa es información básica sobre la categoría del municipio, el valor. Veamos municipio de Santa Bárbara. El indicador. El indicador. Yo sugeriría que mejor nos desplacemos hacia atrás si queremos seleccionar un municipio específico. Ok. Esta herramienta cuenta con unas herramientas de segmentación de datos. Arriba, que son los filtros. Estos. Uno puede escoger el municipio en la primera fila. Nos desplazamos al municipio de Santa Bárbara. Abajo, Santa Bárbara. Aún no hay que rectificar, hay que abrir la lista desplegable y escoger uno. Ok, ahí está Santa Bárbara, vamos a Santa Bárbara cabecera. Bien. Aquí lo que nos da es la información del año 2019 en este municipio de Santa Bárbara. Y aquí tenemos algún problema con esto. Reiniciar filtros. Damos clic al botón de filtros predefinidos que se encuentra en la parte derecha. Ahora sí volvamos a buscarlo allá, el departamento de Santa Bárbara, y hacer abajo para... Ok. Bien, ahora sí. Aquí nos da información básica sobre el municipio de Santa Bárbara. Por ejemplo, la población que tiene el departamento, el porcentaje de mujeres que concentra, el porcentaje de municipios dentro del departamento de Santa Bárbara que tienen todas estas categorías de desarrollo humano, el valor de los índices de ingreso, educación y esperanza de vida al nacer, el porcentaje de jóvenes que se encuentran en esta municipalidad y el porcentaje de población urbana. Entre los diferentes indicadores, y uno también puede ir seleccionando otros indicadores que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo humano. Por ejemplo, en el panel de indicador, hacia arriba, hay otros indicadores que uno puede seleccionar, por ejemplo, que tienen que ver con indicadores complementarios de salud, seguridad. Veamos de salud. Ahí. Hay otros indicadores, en este caso está la tasa de matrícula en educación básica, prebásica, la deserción escolar, alumnos y alumnas por maestro, y para otros años, si mal no recuerdo, hay otra información sobre los partos adolescentes registrados en cada una de las municipalidades. Víctor, ¿y el ministro de Educación conoce esto? El ministro de Educación, sí. ¿Sí lo conoce? Sí, no, es que el informe se entregó a las diferentes autoridades del gobierno. ¿Pero han dialogado con ellos en la utilización de... Entiendo que desde la oficina se impulsan programas con las diferentes secretarías de Estado, así que sí, todos deberían de estar informados de este tipo de herramientas, porque al final lo que tratan es de informar políticas públicas, ¿no? ¿Dónde están los rezagos? ¿Cuáles son los desafíos? Y así tratar de encontrar una solución a los problemas. Ok, ¿qué más podemos ver del atrás? A ver. Bueno, hay un botón para irnos atrás, que es el de la esquina, el de arriba. Este que está parado, el de la esquina. Este botón a la derecha que dice una flecha para adentro ahí. Así es. Están los perfiles departamentales también.
Veamos por Aquí podemos ver también la caracterización del desarrollo humano y los avances que han tenido entre 2014 y 2019 los diferentes departamentos del país. Ahí hay un panel de consulta de los diferentes departamentos del país. Veamos Atlántida. Generalmente el departamento de Atlántida tiene municipios con índice de desarrollo humano medio, y también podemos ver la descomposición de los índices de dimensión, el cambio que se ha dado en este tipo de índices, por ejemplo, cuánto ha cambiado entre 2014 y 2019 y el rank departamental que ocupan. Por ejemplo, aquí se puede observar que tanto en el tema de educación como en el tema de ingreso hay más desafíos que en el tema de esperanza de vida del departamento de Atlántida. Hombre, indiscutiblemente hay información, hay data. Hay un valor agregado sustantivo en este estudio que realmente yo diría que el Poder Ejecutivo y el Congreso, yo invito a esos 128 diputados que realmente analicen este documento, que lo conozcan a profundidad, y cada uno representa un departamento y debe conocer cuáles son esos indicadores que realmente están afectando el desarrollo. Es decir, cualquiera esperaría decir que el EMPIRA fue un departamento beneficiado en 8 años, y los indicadores nos demuestran lo contrario. Es decir, porque normalmente los presidentes tienden a favorecer a su ciudad donde vienen. Recordemos a Suazo Córdoba que hizo un estadio en La Paz y no tenía equipo de fútbol, ¿verdad? Es decir, tal vez Ascona no hizo algo parecido, pero de ahí cada uno fue haciendo y desarrollando, y vemos que no es así. Pero yo creo que el mensaje va dirigido a los diputados y también al Poder Ejecutivo. Yo le preguntaría a la ministra de Finanzas si realmente su equipo técnico conoció este estudio a profundidad, no a leerlo, no a sentarse y tomarse una taza de café con Richard y con Víctor, sino que realmente a utilizarlo en las acciones de esa distribución de presupuesto a los departamentos que realmente el estudio está indicando tienen mayores necesidades. No lo quiero comprometer, Víctor. No. En este punto, tal vez solo comentar que este atlas tiene 2 salidas, una a nivel de documento, que es un documento casi de 500 páginas también con diferentes mapas a nivel impreso, y bueno, que está esta herramienta que la puede consultar todo el público de Honduras y puede descargar su información para profundizar ya sea en temas de desarrollo humano por parte de la academia y la sociedad civil, y bueno, por parte del gobierno para la elaboración de política pública. Bueno, realmente yo quedo sorprendido y satisfecho de este estudio y su alcance. Es decir, hemos tenido unos programas, Víctor, de Big Data con expertos de Argentina, un hondureño, Roberto García, que está estudiando este tema de la Big Data y la estadística como elemento fundamental para toma de decisiones, y que pues transmití el programa porque creo yo que la información es válida en el sentido de poder generar mejores decisiones, pero el alcance que tiene este estudio en términos particulares, a mí, lo digo como un hondureño preocupado por la temática, como una persona que ha incursionado en política, que para mí esta es una herramienta seria a tomar. Víctor, sus palabras de despedida. Bien, primero agradecer la participación en el programa y finalizar mencionando que la multicrisis que enfrenta el país representa un gran desafío para los liderazgos a nivel político, social y económico, pero con la finalidad de aportar colectivamente en este esfuerzo de crear soluciones. El PNUD elaboró este informe, este atlas, donde hay un conjunto de propuestas que, bueno, pues en cierta medida deberían de abrir espacios de discusión para entrar en la agenda pública nacional. Así que... Presidente de la República, el joven acá de 26 años nos dice y está consciente que estamos en una multicrisis. Esa multicrisis necesita múltiples soluciones, un gabinete efectivo, un presupuesto que realmente sea productivo y decisiones claras. No esperemos realmente a que usted llegue a su primer año en poder hacer los cambios necesarios para tener la capacidad y el talento hondureño para que podamos superar. Honduras se lo merece. Buenas noches y Víctor, muchas gracias.